un anticuerpo secundario, el cual puede estar acoplado a diferentes fluorocromos. Y bueno, se analiza por microscopía confocal. Esto puede ser a través de tejido que está inmerso en parafina, o puede ser también tejido que está solamente fijado y que se puede hacer estos cortes dependiendo de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y de la forma como lo vamos a evaluar. Entonces, pueden ser unas tinciones simples o puede ser también una tinción múltiple. Cuando es una tinción sencilla, pues es muy simple, ¿no? Porque realmente tenemos un anticuerpo primario, y el anticuerpo secundario o el fluorocromo que estará acoplado a nuestro anticuerpo primario, pues simplemente nada más lo ponemos en contacto con el tejido y este va a poder expresarse o verse sin ningún problema. Pero la complejidad viene cuando realmente nosotros hacemos tinciones múltiples. Pero dentro de este proceso que nosotros estamos viendo, vean, precisamente tenemos que ver que hay una criopreservación, que hay un corte, que hay un bloqueo de sitios inespecíficos, que está la interacción de antígeno, del anticuerpo. El anticuerpo es el que nos va a reconocer precisamente nuestra proteína de interés y que si nosotros utilizamos una técnica indirecta, entonces vamos a utilizar otro anticuerpo secundario, el cual va a estar acoplado ya a diferentes fluorocromos. Y esto es importante que nosotros sepamos con qué longitud de onda vamos a ver esos fluorocromos, porque obviamente va a ser la forma en que nosotros lo vamos a hacer analizar en la microscopía confocal. Y finalmente tenemos que nosotros debemos, todo este proceso que hemos visto en esta técnica debemos de preservarlo para que la fluorescencia no decaiga rápidamente. Recuerden que el microscopio confocal está acoplado a rayo láser, a un láser. Son diferentes láser que van a estimular a los diferentes fluorocromos y entonces como es un láser, tenemos que preservar muy bien lo que es la fluorescencia, ¿sí? Entonces dentro de esto es muy importante que nosotros preservemos bien el tejido. Entonces, si lo ven, son varios puntos muy importantes, sencillos, pero que cada uno de ellos van a llevar una característica importante. Entonces, realmente si nosotros vemos el procedimiento de tinción, es, como les comentaba, simplemente estos 7 pasos que debemos nosotros determinar y hacer actualmente. Dentro de ellos, por ejemplo, el primero, dentro de lo que vamos a hablar en este proceso, de este curso es la fijación, el corte, la permeabilización, el bloqueo de fondo basal. Esto también se refiere también a bloqueo de sitios inespecíficos, ¿sí? Esto quiere decir que el tejido por sí mismo va a tener una autofluorescencia y eso es con lo que nosotros vamos a tener que lidiar o bloquearlo completamente y para bloquearlo también ya hay técnicas en la cual nosotros podemos reducir esta autofluorescencia y para bloquear los sitios antigénicos inespecíficos, esto lo hacemos también, ya hay técnicas especiales o hay algunas soluciones que nosotros utilizamos para poder realizar este bloqueo de sitios inespecíficos. Posteriormente, tenemos que aprender a seleccionar nuestros anticuerpos primarios. Como les comento, si es una tinción sencilla, pues bueno, obviamente es muy simple porque podemos tener un anticuerpo primario y nosotros nuestro anticuerpo secundario es el que vamos a acoplar a este primario ya específicamente de acuerdo a las características de nuestro anticuerpo primario. Y pues finalmente es el montaje. Y como les decía, esto tenemos que tener muy bien determinado porque finalmente la forma que nosotros vamos a poder a hacer que nuestros anticuerpos primarios y secundarios tengan una afinidad por nuestro tejido o por nuestra proteína específicamente, esto nos va a ayudar mucho si nosotros tenemos una buena fijación, si tenemos un corte adecuado y hemos permeabilizado o no permeabilizado. En este sentido, es muy importante porque si nosotros queremos hacer una búsqueda de marcadores que están en la membrana celular, entonces si nosotros permeabilizamos, esto va a ser mucho más complicado porque finalmente no va a tener esa afinidad en el tejido. Y esto, por ejemplo, se ve mucho en los cultivos celulares. Si nosotros estamos buscando una proteína o un receptor de membrana,
Obviamente, si nosotros permeabilizamos, entonces vamos a permitir que el tejido se meta a la célula y que realmente no esté reconociendo nada más la parte de la membrana celular o de los receptores que les comentaba, ¿no? Entonces, cada uno de estos pasos tenemos que tener nosotros una forma o tener cuidado en cada uno de los pasos para poder realizar este proceso de inmunoextensión, ¿no? Entonces, como les comentaba, bajo esta plática, quiero platicarles un poquito sobre lo que es la preservación de tejidos, selección de anticuerpos. Tenemos que ver cómo se hace la tinción, ya sea fluorescente o de peroxidasa, y cómo se analiza por microscopía confocal. Sobre todo en inmunotinciones fluorescentes y peroxidasa tenemos que ver que inclusive en peroxidasa podemos también hacer dobles tinciones, pero se llevan en varios pasos, ¿no? Y esto es lo que principalmente vamos a hablar en este curso. Dentro de esto, la obtención del tejido, el tejido lo tenemos que obtener lo más fresco posible, ¿sí? Y se coloca en una sustancia o una solución fijadora que normalmente debe estar completamente inmersa la muestra dentro del tejido, ¿sí? Esto tenemos que hacerlo, como les decía, lo más cercano a que nosotros obtengamos el tejido, tiene que ser lo más cercano al tiempo post-mortem, ya que obviamente si dejamos nosotros mucho tiempo, el tejido en este proceso de muerte, por ejemplo, de los animales o en el caso de nosotros del cerebro humano para la investigación, si nosotros dejamos el tejido o el fallecimiento ocurre y se pasa después de 12 horas en el tiempo, en el caso del ser humano, ¿no? Si nosotros después de 12 horas el proceso proteolítico comienza a generarse muy fuerte en el tejido y obviamente ya algunos cambios que nosotros queramos o deseemos observar en etapa temprana, pues esto sería realmente complicado asociarlo realmente a un proceso celular específico o lo podríamos estar asociando a un proceso de deterioro en postmortem, ¿no? Por eso es muy importante que la fijación del tejido sea inmediatamente después de que se extrae el tejido y tiene que estar completamente inmerso en la solución fijadora. Aquí es muy importante que también el tamaño de la muestra que pueda obtenerse debe ser adecuada. Si nosotros estamos hablando de tejido, por ejemplo, tejido humano, nosotros antes de fijar el tejido, en un momento nosotros sumergimos completamente el cerebro en la solución fijadora, que debe estar por lo menos de 2 a 3 veces más el volumen del mismo tejido, ¿no? Entonces, aquí es importante hacerles notar que una vez que nosotros sumergimos, lo dejamos 12 días inmerso en la solución fijadora y posterior a estos 12 días, nosotros lo seccionamos en cortes coronales, el cerebro, lo seccionamos en cortes coronales a una distancia de 1 centímetro y nuevamente se pone a fijar el tejido. En el caso de las muestras, por ejemplo, de animales, fragmentos que se pueden estar utilizando serían más o menos aproximadamente para una fijación rápida y que eso también vamos a ver la velocidad de fijación. Esto es muy adecuado, tomar fragmentos de aproximadamente 1 centímetro de espesor, ¿sí? 1 centímetro de espesor, y esto es muy adecuado para poderlo fijar. Pero si nosotros queremos utilizar una tinción y realizar una fijación rápida, pues entonces la muestra deberá ser mucho más delgada y podemos utilizarlo en fragmentos de 0,5 centímetros de espesor, ¿sí? Entonces esto es la forma adecuada para poder fijar el tejido. Dentro de esto también hay unas formas, como les decía, y puede ser en una solución fijadora como es la formalina, que está hecha a base de agua, o el paraformaldehído. Uno de los fijadores más adecuados para poder realizar eh, estas técnicas de inmunohistoquímica es lo mejor el paraformaldehído que está en solución de PBS. Esta es una solución que es muy adecuada para poder preservar los sitios antigénicos, ¿sí? De otro lado también, como les comentaba, hay otras maneras también de preservar el tejido. Esto es la congelación súbita
o también con el calor, por en el caso como por ejemplo la microbiología, es muy importante que a través del calor, pues obviamente podemos fijar también las proteínas. Obviamente esto hay que preservarlo y fijarlo, pero no directamente y dejarlo mucho tiempo al calor porque pues, obviamente va a destruir el tejido, ¿no? O las bacterias que es en nuestro caso que queremos utilizar. Y la otra es utilizando la congelación súbita, es utilizando nitrógeno líquido, hielo seco con acetona, y esto realmente va a generar una congelación muy, muy rápida, y esto debe de ser entre el nitrógeno líquido y la acetona, pues obviamente debe estar en de una placa de acero inoxidable, la cual nos va a poder ayudar a generar esta fijación, ¿no? Pero sin embargo, también hay métodos de congelación súbita en la cual sabemos que nosotros el congelamiento también llega a ser en cierta manera dañino para el tejido y este tipo de tinción, este tipo de preservación también debemos de, antes de congelarlo directamente el tejido en el nitrógeno líquido, debemos hacer una criopreservación. Al igual que nosotros cuando tenemos el tejido fijado en formalina, para formaldehído, y realizamos los cortes, también tenemos que criopreservarlos si vamos a realizar cortes en el microtomodeslizamiento o en el criotomo, ¿sí? Esto es muy importante porque debemos nosotros generar realmente esa crioprotección. Si nosotros no generamos esa crioprotección, pues obviamente vamos a dañar todas las membranas realmente por la congelación o por los cristales que se están formando dentro de la célula al fijarlos con el nitrógeno líquido, ¿no? O con la acetona, con hielo seco. Entonces, estas son otro tipo de preservación de los tejidos. Y como les comentaba, la forma que nosotros utilizamos para poder utilizar esta congelación súbita y que les comentaba que realmente debemos nosotros preservar el tejido previo o criopreservarlo previo a la congelación, es a través de vamos a tener nosotros el contenedor de nitrógeno líquido y aquí en una copa de aluminio, ¿sí? Vamos a meter el 2,4-metiletilbutano, que es el protector muy importante. Podemos hacerlo también con sacarosa a concentraciones elevadas, pero este 2-metilbutano tiene una facilidad de penetrabilidad en el tejido para poder preservar el tejido perfectamente. Y en esto lo tenemos que utilizar precisamente, este metilbutano lo tenemos que sumergir poco a poco en el nitrógeno líquido. Recuerden que como es un cambio de temperatura muy drástico, que el nitrógeno líquido llega a estar hasta menos 150 grados centígrados y el 2-metilbutano, pues obviamente está a temperatura ambiente que estaría entre 25 y 27 grados centígrados. Entonces, aunque el 2-metiletilbutano nosotros siempre lo mantenemos a 4 grados centígrados en el refrigerador, ¿no? Esto nos ayuda precisamente para que este cambio de temperatura, aunque es de una manera diferencial muy, muy grande, pero bueno, es lo que nosotros empezamos a hacer. Tenemos que introducir la copa con el 2-metiletilbutano al nitrógeno líquido poco a poco. No tenemos que sumergir ni permitir que el contacto del metilbutano que tenemos en la copa de aluminio no se debe mezclar con el nitrógeno líquido. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos en la mezcla del 2-metiletilbutano, pues obviamente se va a congelar y genera una estructura así como de plástico, que genera realmente mucha alteración en nuestra fijación. Entonces, lo que nosotros por eso es que nosotros ponemos en contacto la copa de aluminio poco a poco, una vez que como hay cambio de temperatura, esto empieza a saltar y por eso es que nosotros poco a poco lo vamos introduciendo hasta que sea la mitad de la copa de aluminio, en donde ya ha dejado de generar ese cambio de temperatura y se ha estabilizado también el 2-metilbutano a la temperatura del nitrógeno líquido. Entonces nosotros obtenemos un corte de tejido de lo que pretendemos preservar. Y este corte de tejido es muy importante que sea de 0,5 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Si nosotros llegamos a fijar el tejido o tratar de preservarlos, el tejido de volúmenes más grandes, entonces realmente la penetrabilidad del 2-metilbutano tenemos que dejarla mucho más tiempo. Pero un tejido completo
sería muy complicado realmente poder preservar con esa técnica. Lo más importante entonces es realmente tomar fragmentos de 0,5 centímetros y lo que se tiene que hacer es sumergirlo, dejarlo en el 2-metile-etilbutano durante aproximadamente 30 segundos a un minuto, puede ser hasta un minuto y medio, y finalmente se pasa ya a lo que es, después de este tiempo de estar, de dejar en contacto el tejido con el 2-metilbutano, sí que les digo que es aproximadamente de 30 segundos a un minuto y medio cuando mucho, y se pasa directamente, se le quita el exceso del 2-metilbutano, sacudiendo dentro de la copa, y posteriormente se pasa directamente ya al nitrógeno líquido. Una vez que ya se tiene el nitrógeno líquido, nosotros podemos mantener ese tejido para poder trabajarlo posteriormente o cortarlo en el criotomo. En el criotomo. Este tejido, inclusive, nosotros lo podemos llevar en un ultracongelador. Hemos visto que después de 3 meses que se encuentra en el ultracongelador, el tejido empieza a deteriorarse. Entonces, la forma más adecuada debe ser para el uso de ese tejido que nosotros preservamos por este método y lo mantenemos en congelación, no puede ser usado después de 3 meses. Antes de 3 meses es muy adecuado todavía poder utilizar el tejido para poder hacer sus estudios, pero no puede ser una preservación permanente por mucho tiempo, como lo es el caso de la fijación con aldehídos, ¿no? Pero bueno, dentro de ello, también una de las cosas que tienen que ver ustedes, que el tejido, obviamente, si ustedes lo ponen sobre el 2-metilbutano sin ninguna base, el tejido se va a sumergir. Con el momento que esté, con el tiempo que esté aquí el 2-metilbutano inmerso en el nitrógeno líquido, este se va a empezar a congelar, y si nosotros soltamos directamente el tejido sobre el aluminio, sobre el contenido del 2-metilbutano, pues obviamente puede llegarse a pegar y tendríamos que sacar la copa, esperar a que se descongelara para poder sacar ya nuestro tejido. Por lo tanto, es muy importante que el tejido que nosotros vamos a preservar lo pongamos en una base de corcho, y va a ser fijado con el Tissue Tech, ¿no? El Tissue Tech es una resina acuosa que con el contacto al frío se vuelve sólida. Entonces esa es la forma que nosotros lo vamos a poder tener. Entonces obtenemos el tejido de 0,5 centímetros, lo ponemos sobre una plancha pequeña también de corcho. En el corcho ponemos una gota del Tissue Tech y ponemos ya el tejido en contacto, y entonces ya procedemos a hacer este protocolo, ¿no? Pero les digo nuevamente, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el tamaño del tejido, que deben que ser de 0,5 centímetros cuadrados, para que pueda ser una criopreservación muy, muy adecuada. Que si es un tejido más grande, como les digo, solamente va a fijar la parte exterior y la parte interior va a estar completamente sin fijar. Entonces vamos a tener muchos problemas ahí en relación a nuestro corte, porque obviamente se va a poder realizar bien perfectamente la tinción periférica, pero la parte interna obviamente se va a empezar a degradar cuando realicemos este corte, ¿no? Como les comentaba, también esto puede estarse en el tomo. Cuando nosotros congelamos este tejido, también puede ser que lo podamos incluir directamente en Tissue Tech, ¿no? En Tissue Tech, y finalmente se congela, ¿no? Esto también es otra de las técnicas que se puede mantener, y como les comento, esto puede mantenerse durante 3 meses como máximo, ¿no? Pero bueno, para el tiempo que es trabajar, puede ser entre este tiempo anterior, ¿no? La diferencia de lo que nosotros estamos cortando en un microtomo de deslizamiento con el criotomo es que aquí se pueden realizar cortes delgados. Se realizan cortes de aproximadamente 10 micrómetros, aunque bueno, obviamente se pueden obtener cortes más gruesos. Pero dentro de esto es muy importante que nosotros veamos que los cortes adecuados para poder hacer un análisis en microscopía de epifluorescencia o un microscopio óptico deben ser cortes delgados de 10 micrómetros de espesor, para que nosotros podamos tener acceso perfectamente a cada una de las estructuras que nosotros pretendemos analizar, ¿no? Entonces,
Dentro de esto, como les comentaba, puede ser estos tipos de métodos para poder preservar el tejido, ¿sí? Y simplemente lo que se hace es por inmersión. Entonces, tenemos que ver que el volumen tiene que ser de 10 a 20 veces superior al volumen de la pieza. En el caso del cerebro, obviamente lo ponemos que esté completamente sumergido, ¿sí? Y constantemente también tenemos que estar fijando o recambiando la solución para poder generar una buena fijación, ¿no? Por otro lado, también tenemos que ver que el tejido, cuando nosotros lo extraemos de las condiciones de este fijador deben estar amortiguado con buffer de fosfatos, ¿no? En el caso que estemos hablando de la fijación con paraformaldehído, debe estar en buffer de fosfatos. Si se hace en formalina, la formalina la podemos nosotros diluir obviamente en agua y posteriormente de que se haga esta fijación, cuando nosotros vamos a cortar el tejido, se puede hacer una posfijación con paraformaldehído al 4% ya del fragmento que a nosotros nos interesa, y esto nos ayuda precisamente también a reactivar algunos epítopes para poder hacer nuestra técnica de inmunotinción. Por otro lado, también la solución en el caso de lo que es el paraformaldehído tiene que estar a un pH 7.4. Y también la fijación, esto va a depender del tiempo que vamos a nosotros a requerir para poder mantener esta fijación adecuada, y eso también depende con la velocidad de cómo el fijador va a penetrar en cada uno de los tejidos, ¿no? Dentro de ello, también, por otro lado, podemos preservar el tejido a través de la fijación de todo el cuerpo del organismo, ¿no? En este caso, fíjense que hay una de las cosas muy, muy importantes, por ejemplo, es que nosotros en el laboratorio se pueden fijar completamente el cuerpo del animal, y esto nos ayuda precisamente a evitar algunas alteraciones que pudieran suceder en cuanto a la obtención por el estrés del organismo cuando lo vamos a sacrificar. Pero esta forma de fijación completamente, por ejemplo, se utiliza mucho también para poder fijar todo, como les comentaba, todo el organismo y poder obtener perfectamente todos los órganos, ¿no? Sin ningún problema. Aquí lo más importante es que, por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar la barrera hematoencefálica, no es muy adecuado este tipo de fijación. ¿Por qué? Porque tienen que tener una presión adecuada, porque si finalmente nosotros generamos o le damos un poco más de presión en cuanto a la introducción tanto del PBS inicialmente para poder lavar todo el cuerpo de la sangre, evitar toda esta, la limpieza de todas las arterias, ¿sí? Entonces, puede ser que si nosotros le metemos un poco más de presión, ¿sí? Entonces puede realmente alterar lo que es la barrera hematoencefálica, desprenderla, romperla, y entonces obviamente tendríamos una alteración muy, muy considerable que finalmente, si nosotros vamos a ver, vamos a estudiar esta barrera hematoencefálica con marcadores específicos, entonces ya nos va a poder hacer ver la realidad de lo que nosotros pretendemos hacer, ¿no? Pero bueno, esta es otra técnica que nosotros podemos hacer para poder preservar el tejido. En este momento, con el tejido humano, que es muy importante, que es lo que estoy buscando yo con algunos de los patólogos, esta técnica es muy importante poderla realizar porque de que es altamente infectivo y que en algunos países ya se ha podido ver cuando se han hecho la extracción de tejido y ha habido una contaminación, inclusive que se han contagiado algunos patólogos precisamente con este virus del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces aquí una forma que nosotros hemos podido ver con algunos patólogos es precisamente fijar el tejido a través de lo que es a través del corazón. Nosotros podemos empezar a insuflar o a introducir lo que es el fijador. Más o menos se lleva como unos 4 litros para poder fijar todo el cuerpo. Y eso reduce realmente en gran medida la infectividad, obviamente, del virus. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a fijar toda la estructura, todo lo que esté ahí en el organismo. Entonces esto nos puede ayudar mucho para poder estudiar este tipo de enfermedades, ¿no? Como es el SARS-CoV-2, ¿no? Que ahorita
el COVID-19 es muy importante poder hacer unos estudios histopatológicos que hasta el momento realmente muy pocos estudios han salido en relación a precisamente qué efecto tiene el SARS-CoV-2 en lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Hemos visto que ya hay alteraciones obviamente de las vías respiratorias, inclusive en áreas como es el sistema cardíaco también se ha visto algunas alteraciones muy, muy importantes con este virus. Pero bueno, definitivamente tenemos que obtener el cerebro para poder ver también precisamente estas alteraciones que se pueden estar sucediendo en esta infección. Pero bueno, esta es una de las técnicas que nosotros podemos utilizar para precisamente poder analizar y ver en estos casos algunos virus que nosotros serían altamente de riesgo y de alto contagio para poderse transmitir entre una persona y otra, ¿no? Entonces, para poder estudiar estos cerebros, obviamente podemos hacer ahora esto, ¿no? Pero dentro de esto, nosotros pretenderíamos encontrar un fijador ideal. En realidad, realmente no hay ningún fijador ideal dentro de esta técnica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las características, a las proteínas que nosotros queramos preservar, ¿sí? Entonces, obviamente tenemos que buscar un fijador adecuado para cada una de estas, para cada uno de los marcadores que nosotros podríamos utilizar, ¿no? Entonces, esto, la fijación lo que nos va a ayudar es a preservar el tejido de los cambios por mortem. Eso es lo que les comentaba. Tenemos que, una vez que se hace el sacrificio del organismo o cuando se utiliza el tejido de personas que fallecen, tiene que ser lo más cercano al tiempo post-mortem, ¿sí? Esto tiene que ser un post-mortem muy corto, tiene que ser una obtención de tejido lo más cercano al fallecimiento. En el biobanco, por ejemplo, hemos obtenido algunos cerebros, inclusive en tiempo post-mortem de 3 a 6 horas, y esto es una forma muy, muy factible que a nosotros nos ha generado realmente un buen impacto a nivel internacional, precisamente porque tenemos tejidos de tiempo post-mortem muy corto. Entonces, esto nos ayuda inclusive para poder evaluar procesos y mantener procesos que no estén asociados realmente por el largo tiempo de tiempo post-mortem, ¿no? En el caso de los animales, cuando se sacrifican, pues obviamente, inmediatamente que se obtienen del tejido, si no son fijados intracardíacamente, este tejido se obtiene, se lava inmediatamente con PVC y inmediatamente se sumerge en el fijador adecuado para poder hacer nosotros. Por ejemplo, podemos hacerlo para inmunohistoquímica, que es el paraformaldehído, podemos utilizarlo también la formalina que les había dicho al 10%, o también para hacer microscopía electrónica se utiliza otra solución. Entonces, dependiendo de el tipo de técnica que vayamos a hacer y también inclusive lo que nosotros queremos preservar, también hay algunos figadores específicos para ello, ¿no? Entonces, como les comentaba, esto es para evitar los cambios de tiempo post-mortem, preservar los constituyentes celulares. Esto es muy importante que debemos de preservar los constituyentes celulares, debido a que nuestros marcadores van a ir directamente contra proteínas que nosotros queremos estar analizando en este caso del tejido, ¿no? Da consistencia también al tejido para su posterior procesamiento. Esto es, el tejido es muy laxo, muy lábil, entonces, con el fijador también nos va a dar esa resistencia, esa integridad y obviamente nos va a mantener la integridad misma del tejido para cuando nosotros hagamos esos cortes, ¿no? Y bueno, para este proceso tenemos que inclusive empezar a utilizar este paraformaldehído, que es lo que le digo, es el fijador más universal. Pero, por ejemplo, en el caso del cerebro, cuando el cerebro humano, este para nosotros no es tan factible. ¿Por qué? Porque es muy caro el paraformaldehído, ¿sí? Entonces nosotros lo fijamos normalmente todo el tejido que nos llega al laboratorio, lo fijamos con formalina al 10%. Y ya el paraformaldehído, como les comentaba, nosotros cuando obtenemos un fragmento que ya vamos a analizar, entonces nosotros ese pequeño fragmento ya lo pasamos ya a un paraformaldehído por 24 horas, inclusive 48 horas, y ya posteriormente podemos continuar con el proceso de la técnica de inmunohistoquímica, ¿no? Otros figadores, además del paraformaldehído, por ejemplo, lo que les comentaba, el formol
es también fijador o la formalina, que está en base a agua, se utiliza al 10% y es esto normalmente lo que todos los patólogos utilizan dentro de la preservación de tejidos, ¿no? Aquí tenemos que ver que la velocidad de penetrabilidad y de fijación va de 0.1 milímetro por hora. Entonces, ese es más o menos nosotros lo que tenemos que empezar a mediar, ¿no? Ahora, por otro lado, como les comentaba, si nosotros queremos preservar alguna estructura específica, por ejemplo, nosotros queremos fijar perfectamente los núcleos y lo que nos interesa de ver es alteraciones o modificaciones de proteínas que estén asociadas en el núcleo, utilizamos el ácido acético glacial, pero sin embargo, si nosotros utilizamos perfectamente este tejido, lo que nos va a afectar desafortunadamente va a destruir mitocondrias y Golgi. Así como el ácido pícrico también precipita las proteínas, esto es muy bueno también, inclusive el ácido pícrico se puede utilizar para poder preservar tejido y analizar, por ejemplo, proteínas de membranas. Esto se ha podido observar en tejido ya de por mucho tiempo fijado en ácido pícrico. Es muy bueno porque, por ejemplo, se pueden analizar uniones intercelulares. Dentro de estas, las que yo he podido evidenciar fácilmente, por ejemplo, son las uniones comunicantes, ¿no? Es un fijador muy, muy específico también para poder generar los estudios en precisamente a estas proteínas de uniones, ¿no? El glutaraldehído es muy importante. Realmente se utiliza porque puede preservar perfectamente lo que es la morfología celular. Esto es perfecto para poder hacer ultraestructura. El glutaraldehído se utiliza entonces para poder hacer técnicas de microscopía electrónica, ya sea también para inmunomarcaje con partículas de oro. Sin embargo, para inmunofluorescencia, este glutaraldehído realmente no es recomendable. ¿Por qué? Porque el glutaraldehído incrementa la autofluorescencia del tejido. Entonces, si nosotros vamos a ver marcadores fluorescentes y con el glutaraldehído vamos a incrementar este fondo basal de nuestro tejido, pues entonces finalmente va a ser una complicación. Por lo tanto, no es recomendable para poder usarlo en las técnicas de inmunofluorescencia. Y por ejemplo, es un figador muy, muy específico, muy bueno para precisamente la preservación de la ultraestructura. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad de fijación de 0.5 milímetros por hora, a diferencia que obviamente el formol tiene una velocidad de 0.1 milímetro por hora, ¿no? Entonces sí hay una diferencia muy, muy, muy considerable, pero como les digo, el glutaraldehído no es adecuado para utilizar en la técnica de inmunofluorescencia. El dicromato de potasio, por ejemplo, fija lípidos y glicolípidos. Esto es muy importante que lo podamos hacer, ¿no? La congelación súbita en nitrógeno líquido, pues es la técnica que ya les comenté hace un momento y que realmente podemos utilizar una gran cantidad de marcadores específicos para poder realizar estos análisis con técnicas de inmunofluorescencia o de peroxidasa. Esto sí no hay ningún problema. Y esto normalmente se utiliza también cuando queremos ver proteínas de membrana. Y las proteínas de membrana también se pueden preservar perfectamente con la congelación súbita. Ahora bien, una vez que nosotros usamos la congelación súbita con nitrógeno líquido, hacemos los cortes, obviamente después, si nosotros queremos ver alguna proteína intracelular o alguna proteína que esté asociada a algún organelo, esto también nosotros tenemos que permeabilizar el tejido, fijar y permeabilizar también, porque recuerden que esto es solamente la criopreservación o la preservación del tejido para poder hacer los cortes. El tejido realmente está en fresco, no está fijado. Entonces, una vez que nosotros hacemos estos cortes, nosotros tenemos que mantenerlos, como les comentaba, a menos 80 grados centígrados en un ultracongelador y posteriormente los podemos estar utilizando, ¿no? Pero una vez que obtenemos el tejido, nosotros tenemos que fijarlo y permeabilizarlo en algunos casos que se requieran, ¿no? Por entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es fijarlo
posteriormente que tenemos el corte, lo utilizamos en una fijación de etanol al 70% a menos 20 grados centígrados por 20 minutos. Posteriormente ya se pasa a PVC frío, que debe estar a 4 grados centígrados, ¿sí? Entonces, el etanol al 70%, que debe estar ya en congelación previo frío, entonces es donde nosotros, una vez que tenemos el corte, lo vamos a pasar al etanol frío, ¿sí? A que debe estar el contenido a menos 20 grados centígrados, se dejan 20 minutos, posteriormente se pasan a PVC frío y se dejan ahí otros 20 minutos y posteriormente ya se mantienen a temperatura ambiente, ya se pasan a PVC temperatura ambiente para poder hacer y continuar con el proceso y el protocolo de inmunotinción. Dentro de esto, nosotros podemos ver el tiempo que requerimos nosotros para poder fijar este tejido a través de esta fórmula, que es el tiempo requerido que necesitamos nosotros para fijar el tejido. La distancia es el espesor o la distancia que vamos a generar nosotros en profundidad y en forma en X, en Y y en Z, ¿sí? Entonces, nosotros esa es la distancia, significa y por la constante de fijación que cada uno de estos fijadores tiene una constante, ¿sí? Entonces es el tiempo, es igual a la distancia o al espesor de nuestro tejido que queremos fijar sobre la constante, que es esto de cada uno de los fijadores, elevado a la segunda potencia. Entonces nosotros de esta manera podemos saber el tiempo requerido adecuado para nuestro tejido que pueda ser bien fijado. Entonces, con esta fórmula es muy fácil poder fijar el tejido y dejar el tiempo adecuado para poder utilizar, para poder preservar el tejido y continuar con la técnica de inmunotinción, ¿sí? Dentro de esto, el corte también es muy importante dónde lo vamos a desarrollar. Y esto todo depende de la base en la cual nosotros nos vamos a generar el corte. Por ejemplo, la base sólida que nosotros podemos utilizar es el hielo, el Tissue Tech o la parafina, ¿sí? El Tissue Tech lo utilizamos para hacer cortes en el microtomo, en el criotomo. Cuando nosotros utilizamos hielo, o sea, que nosotros ponemos al tejido, aquí vemos un corte de hipocampo de un cerebro de humano, ¿sí? Entonces nosotros ponemos una gota en esta platina, una gota de PBS, empezamos a congelar la platina a menos 16 grados centígrados, se coloca, antes de que se congele todo el PBS, nosotros colocamos el tejido, dejamos que se congele completamente el tejido y podemos realizar cortes en el microtomo de deslizamiento. Aquí esto es muy adecuado cuando nosotros queremos utilizar y analizar tinciones en base a un análisis tridimensional, porque realizamos cortes de 50 a 60 micras y la penetrabilidad del anticuerpo puede pasar perfectamente todas las capas de estas células de este espesor y podemos hacer, y sabemos que podemos tener ahí estructuras completamente intactas tridimensionalmente, algunas neuronas, que es en el caso que nosotros utilizamos, ¿sí? Analizamos. Entonces, este microtomo de deslizamiento, generalmente utilizamos cortes gruesos, pueden obtenerse cortes hasta de 20 micras, pero bueno, son muy lábiles porque el tejido se corta, se mantiene y se va a preservar o a mantener en unas cajas multipozos donde se va a hacer la tinción correspondiente, ¿no? Mientras que en base al Tissue Tech nosotros vamos a cortarlo en un criotomo y aquí normalmente se pueden realizar cortes dentro de 5 e inclusive 3 micras hasta 10, 15 micras de espesor. Esto es muy bueno porque nosotros cuando queremos hacer tinciones para poder visualizarlas simplemente en el microscopio de epifluorescencia o en el microscopio de campo claro para hacer técnicas de peroxidasa o tinciones normales, que es la hematoxilina y eosina o algunos otros colorantes. La otra técnica que es a la base sólida que les comentaba es cuando el tejido se mantiene o se preserva, previamente se fija y se va a incluir en parafina, en bloques de parafina. Esta se utiliza realmente en un cortador de bloques de parafina y también son cortes de mercados. Esto, obviamente, después de que se obtiene el corte, tiene que hacer un protocolo posterior para poder adherir el tejido al portaobjetos y poder realizar ya en el portaobjetos la tinción. Siendo así que el tejido, tanto en el criotomo y en la parafina, se utilizan tinciones
que van a ser sobre los tejidos que van a estar mantenidos, adheridos al portaobjetos, mientras que el de la congelación en el microtomo-deslizamiento, la tinción se va a hacer por flotación. Esto es que el tejido va a estar flotando siempre en nuestra solución. Ventajas y desventajas. Tercera dimensión, no hacemos tercera dimensión, tenemos que hacer cortes seriados para poder haber un acercamiento a tercera dimensión. Pero recuerden que aquí hay cortes que son histológicos, mientras que en confocal hay cortes que se van a hacer en su análisis posterior, microscopía confocal, se van a hacer cortes ópticos. A diferencia, aquí una micra de distancia y de un corte que serían de 5 micras a otro corte de 5 micras, va a haber una diferencia muy considerable que inclusive podría ser que no sería la misma célula, o si es la misma célula vamos a ver 5 micras más arriba, ¿no? Entonces esto es muy complicado realmente poder hacer este análisis tridimensional, pero bueno, se puede hacer cortes delgados, lo más delgados que se pueden hacer, cortes seriados, pero recuerden, si nosotros vamos a ver, por ejemplo, alguna vacuola o algún organelo, por ejemplo, en mitocondrias, una mitocondria es muy pequeña en comparación realmente a los cortes ópticos, de los cortes histológicos que nosotros vamos a hacer. Entonces hay limitaciones en cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nosotros tenemos que valorar si podemos hacer, no necesitamos hacer cortes tridimensionales, no necesitamos un análisis tridimensional, si simplemente tenemos que hacer alguna de análisis adecuada en ello, ¿no? Bueno. Dentro de ello, la técnica que es para poder, otra técnica que se utiliza normalmente para poder cortar el tejido fresco, que ya sea puede ser tejido fresco o tejido que se fijó también en los fijadores que ya hemos hablado, es a través del corte del vibratomo. En el vibratomo también el tejido, realmente la base que va a ser la base que nosotros vamos a tener que adherir al tejido es a través de un colorante, de un pegamento de contacto, y este pegamento de contacto se va a colocar en esta plataforma, ¿sí? Y ahí se va a colocar el tejido. Una vez que y vean, aquí tenemos el pegamento de contacto, ¿sí? Y entonces sobre este tenemos que quitarle el exceso de PVS, porque acá tenemos el tejido en PVS, ¿no? Entonces este tejido se va a colocar sobre la plataforma, y que esta plataforma es la que se va a colocar realmente en lo que es el área del vibratomo, ¿no? Tenemos, como les comentaba, tenemos que quitar precisamente el exceso de la solución o de donde lo tenemos, que es el PVS, lo dejamos ahí que se adhiera, que se fije el tejido, y posteriormente ya lo vamos a cortar en el vibratomo. El vibratomo ahí, como lo ven ustedes, vamos a realizar los cortes, lo fijamos a través de unas pinzas, y aquí donde ven ustedes esto es donde vamos a poner la navaja. La navaja es la que con la que vamos a cortar ya el tejido. Y aquí lo que vamos a hacer es que el vibratomo va a ir haciendo cortes zigzagueados, zigzagueantes, ¿no? Y también se tiene que, como no hay una base realmente que la pueda sostener, entonces esto se va a llenar, el contenedor se va a llenar con PVS, donde va a estar sumergido completamente el tejido, empieza a vibrar, va avanzando, entonces realizamos los cortes ahí del tejido, y esto se puede también utilizar como una tinción para flotación, ¿no? Generalmente también algunas personas lo utilizan esto mucho para poder generar el tejido fresco, generar secciones y poder hacer inclusive cultivos celulares de ellos, ¿no? Que posteriormente se mantienen en digestión con algunas enzimas para poder disgregar todos estos componentes celulares y mantenerlos en cultivo. Pero bueno, esto es las técnicas que normalmente tenemos. Ahora bien, cuando se utiliza tejido incluido en parafina, se sacan los listones, tiene que ser puesto en un baño María. Ahí es donde se recogen en los portaobjetos el tejido, y posteriormente tiene que deshidratarse, ¿sí? Más bien se tiene que rehidratar el tejido una vez que ha sido recogido en el portaobjetos. Entonces se pasa en un tren de Gilol a PVS
pasando obviamente por diferentes grados de etanol. Y esto es para poder hacer la técnica de inmunohistoquímica. Esto es muy importante, que tenemos que quitarle la parafina donde ha sido incluido el tejido, y obviamente esto se hace a través de un tren de rehidratación, que es Hilol, etanol, como les comentaba, en diferentes grados, y finalmente se deja 30 minutos en PBS, y posteriormente a eso ya se procede a hacer la técnica de inmunoperoxidasa. Esta es la técnica de inclusión del tejido en parafina, que no nos vamos a meter mucho a esto, pero lo importante es que tenemos el tejido que debe ser fijado previamente, se hace una inmersión y hay una deshidratación precisamente del tejido a través de etanol, ¿sí? Diferentes grados. Posteriormente se pasa a un gilol, y el gilol ya se pasa posteriormente a el tejido a lo que es la parafina. Se hace 3 cambios de parafina, y ya después se pone en un bloque para poder realizar ya los cortes, como lo tenemos aquí en la imagen que estamos viendo, ¿no? Y como les decía, esto se tiene que hacer una vez que tenemos el tejido ya adherido al portaobjetos. Nosotros lo tenemos que adherir, dejar entonces el tejido cuando ya se recoge en el portaobjetos. Nosotros tenemos que dejarlo y adherirlo perfectamente al portaobjetos, que debe estar cargado, o que debe tener ya una base sólida para poder recibir y adherir bien perfectamente el tejido, que podría ser también el portaobjetos se tiene que gelatinizar. Una vez que ya tenemos el tejido, para que se pueda adherir perfectamente, se deja en una estufa a 30 grados centígrados, en una estufa en seco. No se va a utilizar, como por ejemplo hay algunas personas que lo ponen en unas incubadoras, pero las incubadoras son húmedas, eso no le ayuda a que se seque, hace que se adhiera bien perfectamente el tejido al portaobjetos. Entonces lo que se hace precisamente es dejarlo en una estufa en seco. Una vez que se genera esto, como les comentaba hace un momento, se genera una desparafinación, ya que está perfectamente adherido el tejido al portaobjetos, se hace una desparafinación. Entonces, como les comentaba, va de gilol hacia etanol en diferentes gradientes, y se mantiene en PBS, y posteriormente el proceso de tinción. ¿Sí? Aquí dentro de estos, las técnicas de fijación obviamente nos pueden enmascarar lo que es los sitios antigénicos. Entonces nosotros tenemos que reactivar sitios antigénicos. El tratamiento o la inclusión del tejido en la formal, en la parafina, nos va a bloquear muchos sitios muchos sitios antigénicos. Entonces nosotros lo que tenemos que es reactivar esos sitios antigénicos, y se utilizan diferentes tratamientos, ya sea desparafinar también con urea al 3 molar. Se utilizan también tratamientos con enzimas proteolíticas, que es tripsina, pepsina, quimiotripsina, pronasa. Esto se deja por 10 minutos a 37 grados centígrados. Esto es porque las enzimas actúan a una temperatura adecuada, que son 37 grados centígrados. Entonces, el tejido se mantiene adherido al portaobjetos, se pone en contacto con estas enzimas. Eso nos puede a reactivar algunos sitios antigénicos. Asimismo, también el ácido fórmico al 98%, esto se utiliza a temperatura ambiente, se utiliza cuando nosotros queremos ver proteínas amiloideas. Dentro de estas proteínas amiloideas se encuentran, por ejemplo, la proteína prión, la proteína tau cuando está ensamblada en filamentos, y el péptido betamiloide, que también se encuentra ensamblada en filamentos. Entonces, en estas proteínas amiloideas es muy importante que utilicemos ácido fórmico al 98%, y esto se deja a temperatura ambiente por 5 minutos, y esto nos va a poder reactivar ciertos sitios antigénicos. Ahora, dentro de esto, por ejemplo, hay también estos sitios antigénicos también nos pueden afectar la afinidad de algunos colorantes que podamos utilizar en el tejido. Entonces, si lo ven, tenemos que empezar a muestrear el tejido y empezar a hacer cierto grado de ensayo para poder ver cuál es nuestro fijador más adecuado para poder hacer nuestros estudios. Ahora, por otro lado, una vez que el tejido se obtiene,
En el caso de los cortes gruesos de 50 a 60 micras, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a hacer una permeabilización. La permeabilización es hacer pequeños huecos o pequeños agujeros en las membranas que pueda penetrar el anticuerpo fácilmente y poder tener una reactividad específica de nuestro anticuerpo que estamos utilizando, ¿no? Dentro de ello, la permeabilización nos va a poder ayudar a que nuestra tinción sea mucho más intensa, más específica, ¿sí? Y que pueda llegar a toda la célula, ¿no? Dentro de eh, de las soluciones que nosotros utilizamos para poder realizar esta permeabilización es Triton X100, que es un detergente, así como la saponina y el Twin. Esto nosotros lo diluimos en PBS, que es lo que nosotros vamos a utilizar comúnmente para poder realizar los lavados dentro de todo este proceso de tinción. Y utilizamos estos detergentes, el Twin, que está diluido en PBS, esto es más suave que inclusive el Triton X100, y la saponina también se utiliza para poder hacer esta permeabilidad. Otra de las cosas que se utilizan, por ejemplo, es congelar y descongelar el tejido repetidamente. A mí no me gusta esta forma porque luego llega a destruir la estructura celular, entonces a mí no me gusta poder utilizar esto, ¿no? Puedo utilizar Triton X100 o estos detergentes para para poder hacer que nuestro anticuerpo pueda penetrar completamente todo el espesor de las células. El tratamiento también con proteasas, como ya les habíamos comentado, también la pepsina, tripsina y pronasa, también al mismo tiempo que nos va a poder ayudar a reactivar epítopes, también al mismo tiempo nos va a permeabilizar el tejido. Entonces, va a tener una doble función. También lo vamos a poder utilizar la permeabilización con etanol al 70% que ya les había comentado, o también con acetona, en un tren de acetona que es de 50 a 100 y 50%. Este tren, nosotros lo vamos a dejar 5 minutos el tejido y esto nos ayuda también para poder permeabilizar el tejido, ¿no? Entonces, esto es como les comentaba, tenemos que hacer. Entonces, aquí también nosotros tenemos que hacer que estas técnicas, lo que nosotros vamos a generar entonces, si ya hemos tenido una buena fijación, si hemos tenido una buena permeabilización, entonces de ahí ya nosotros empezamos a hacer nuestra técnica de inmunotinción. De aquí nosotros tenemos que ver que pueden ser tinciones fluorescentes o enzimáticas. Las tinciones fluorescentes es donde vamos a utilizar anticuerpos que estén acoplados a un fluorocromo, que van a ser ya sea de diferente longitud de onda, o si es enzimática es a través de la técnica de de peroxidasa, la tinción también de avidina biotina que esté acoplada a peroxidasa, o otros cromógenos, ¿no? Normalmente las técnicas enzimáticas se utilizan para poderlos ver en campo claro o en un microscopio de campo claro, ¿no? Aquí también podemos hacer dobles tinciones con marcadores diferenciales, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, en la parte inferior, podemos ver las células gliales y un depósito de amiloide beta en un caso de un cerebro de la persona con enfermedad de Alzheimer. Entonces, nosotros podemos hacer estas tinciones también dobles, pero como les digo, hay unas particularidades que más adelante vamos a hablar de ellas. Pero dentro de ello, por ejemplo, las fluorescentes, es que nosotros tenemos que perfectamente definir nuestro marcador específico que nos va a detectar dentro de nuestro sistema de análisis, pero adicionalmente tenemos que ponerle un fluorocromo a cada uno de ellos diferente para poder nosotros evidenciar claramente uno y otros marcadores. Porque, por ejemplo, si nosotros ponemos un fluorocromo que esté en la misma longitud de onda, que puede ser Alexa 488 o la isotiosionato de fluoresceína, que se excita también a 480 nanómetros, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos diferenciar estas longitudes de onda porque son muy cercanas, ¿sí? Entonces, sí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este proceso de selección de anticuerpos primarios y cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a estar observando o mezclando con los otros anticuerpos primarios acoplados a diferentes fluorocromos. Pueden ser tinciones sencillas o pueden ser tinciones múltiples. Cada una de ellas, obviamente, en el microscopio confocal vamos a poder diferenciarlas perfectamente de acuerdo a la combinación de colores. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso está marcándose el verde
con el azul nos va a dar un azul turquesa. Si lo estamos viendo, por ejemplo, en este caso, que están marcándose los tres canales, pues obviamente vamos a ver un canal, una imagen con un color blanco preferencialmente. Esto va a depender también de la intensidad de colocalización o de expresión de cada una de las proteínas, que puede tender más hacia el amarillo, porque está mezclándose el verde con el rojo y el azul turquesa, como les decía, el verde con azul, y ya cuando vamos a ver un azul, un rosa mexicano, ¿sí? Lo podemos utilizar o ver un rosa intenso cuando hay una colocalización entre el rojo y el azul. Y dependiendo de la intensidad o la concentración de proteína puede tender hacia un color u otro, pudiendo ser, por ejemplo, una tinción naranja cuando está predominando más la presencia del azul en combinación con el verde, ¿no? Y así cada uno de los colores que está haciendo. Acá en la técnica de inmunoperoxidasa, pues obviamente tenemos que nosotros definir realmente este proceso de tinción, que vamos a poner un anticuerpo que nos reconozca una estructura en color negro, y eso se hace con cloruro de cobalto y cloruro de níquel adicionándose a la diaminobencidina. Pero aquí es muy importante hacerles notar que para cuando se hacen dobles tinciones es muy complicado empezar a observar lo que es lo que vemos, por ejemplo, en las técnicas de fluorescencia, una colocalización. ¿Por qué acá no lo podemos ver? Porque finalmente se confunden unas tinciones muy intensas que nosotros sugeriríamos que está la presencia de esta célula glial en esta estructura, y no, simplemente que en esta estructura que estamos viendo en esta doble tinción, aquí nosotros estamos viendo una concentración muy fuerte de la proteína tau en esta estructura, que no tiene nada que ver en relación de expresión de la proteína glial acídica fibrilar, que son la proteína de las células gliales, ¿no? Entonces, aquí es muy complicado realmente que nosotros podamos ver las tinciones. Ahora, hay tinciones de plata, como en este caso también, que se pueden mezclar o hacer una combinación, tanto tinciones de plata como tinciones de inmunoperoxidasa, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a definir precisamente en todo este proceso de inmunotinción. Vamos a empezar a hablar precisamente de la inmunofluorescencia, porque es una técnica más usada y sobre todo es un poco más compleja en relación a la combinación de anticuerpos y de fluorocromos que se van a utilizar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, podemos definir la inmunofluorescencia como un conjunto de técnicas empleadas para la detección de antígeno o anticuerpo en células o tejidos mediante el uso de fluorocromos. Esto es muy importante que nosotros veamos que se utiliza de una manera constante ya en las ciencias biológicas, ¿no? Tanto, no nada más en tejido de células animales, sino también ya hay una gran actividad en esta detección de marcadores específicos también ya en las plantas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque está abriendo un campo muy, muy importante en lo que es la histología. Adicionalmente, las técnicas histológicas convencionales ahora, la inmunofluorescencia y la inmunohistoquímica, le dan un aporte mayor también a la histología. ¿Por qué? Porque a través de marcadores específicos pueden apoyar al análisis de investigación, pero también en el diagnóstico. En el diagnóstico pueden ayudarnos a poder definir realmente, identificar algunos cánceres, identificar y diagnosticar algunos casos de algunas enfermedades neurodegenerativas. Entonces es muy importante también esta técnica, que puede ayudar tanto a investigación como para diagnóstico. Bueno, entonces cuando esto se expone ante una luz ultravioleta, esto podemos nosotros verlos, los diferentes longitudes de onda. Sin embargo, en la microscopía confocal se utilizan láseres que van a excitar a cierta longitud de onda específica, ¿no? Que eso posteriormente va a haber una plática que les van a dar más adelante que está precisamente enfocada a esto. Dentro de los principios de la técnica de inmunofluorescencia o inmunoperoxidasa es la reacción siempre de antígeno-anticuerpo. La reacción antígeno-anticuerpo es que nuestra proteína
que nosotros vamos a querer estudiar, en este caso vamos a ponerle la proteína tau, ¿sí? Este sería nuestra proteína que nosotros vamos a estudiar. Pero entonces esto se transforma en lo que es un antígeno a través de la presencia de nuestro anticuerpo primario. El anticuerpo primario va a reconocer a nuestra proteína, entonces se hace una reacción antígeno-anticuerpo. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos la técnica de inmunofluorescencia no directa, donde vamos a utilizar un segundo anticuerpo que va a estar acoplado a algún fluorocromo, entonces ahora este anticuerpo primario, ¿sí? Se transforma en el antígeno que va a ser reconocida por el anticuerpo secundario. Entonces, de esa manera, si ustedes ven, el principio de la técnica de inmunofluorescencia es realmente la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Esto es una de las cosas muy importantes. Dentro de las inmunoglobulinas que normalmente o comúnmente se utilizan para las técnicas de inmunofluorescencia es la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. La diferencia entre cada una de ellas es precisamente porque la IgG es una estructura monomérica y la IgM es una estructura pentamérica. Aquí tenemos que definir cuando nosotros vamos a utilizar nuestros anticuerpos que van a ir contra estas inmunoglobulinas. También hay inclusive la IgA, ¿no? Pero las más abundantes o los anticuerpos que están más abundantes en la disposición de las casas comerciales, principalmente son las inmunoglobulina G y las IgM. Entonces, nosotros para poder utilizar un anticuerpo secundario contra nuestra inmunoglobulina, si nosotros vamos a marcar inmunoglobulinas de la misma especie, pero diferentes inmunoglobulinas, pero de la misma especie, tenemos que seleccionar las fracciones específicas que para, por ejemplo, la inmunoglobulina G se requiere la gamma específica y para la inmunoglobulina M es la fracción mu. Esto nos va a poder ayudar a que haya una reacción, que no haya una reacción de afinidad o de que no haya una reacción cruzada por inmunoglobulinas, ¿no? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de esto, obviamente, la estructura de base de un anticuerpo es la estructura de forma de Y, que ya lo habíamos visto, que tiene una cadena pesada, tiene una cadena ligera, tiene una fracción variable y tiene una fracción constante. Entonces, sobre estas estructuras es la región variable, es donde nosotros vamos a buscar precisamente los anticuerpos secundarios que nos detecten precisamente a nuestro anticuerpo primario para que no haya una reacción cruzada. Dentro de ello, obviamente, vamos a detectar en la IgG la fracción mu, que es la parte interna, que nosotros es lo que vamos a empezar a buscar para que no haya reacción no haya una reacción cruzada entre inmunoglobulinas de la misma especie, ¿no? Por otro lado, también podemos utilizar anticuerpos policlonales y monoclonales que pueden estar realmente asociándose y combinándose, tanto policlonales como monoclonales, y de eso no hay ningún problema. Tenemos que saber que el anticuerpo policlonal es este anticuerpo que nos va a reconocer varios sitios antigénicos dentro de nuestra molécula. Sin embargo, ahorita en este momento ya ha sido tan específico y tan alta afinidad de estos anticuerpos policlonales que ya inclusive un anticuerpo policlonal puede reconocer solamente un epítope dentro de nuestra molécula. Y esto llega a ser casi prácticamente tan certero que un anticuerpo monoclonal, porque realmente el anticuerpo monoclonal reconocía solamente un epítope. De aquí es muy importante que nosotros veamos que generalmente los anticuerpos policlonales se desarrollan sobre animales como conejo, como cabra, entre otros, ¿no? Y el anticuerpo monoclonal generalmente se desarrolla en ratones o también se desarrollan en clonas específicas en cultivos celulares. Pero lo importante aquí es que podemos utilizar nosotros anticuerpos policlonales con monoclonales y no hay ninguna reacción cruzada entre ellos, ¿no? Los métodos de inmunofluorescencia son los siguientes. Recuerde que entonces que nuestro anticuerpo puede ser directo o indirecto. Dentro de esta tinción indirecta es cuando nuestro anticuerpo va a tener ya, nuestro anticuerpo primario que va a detectar nuestro antígeno, va a tener ya acoplado un fluorocromo específico y esto lo podemos dejar nosotros en contacto con nuestro tejido no más allá de 1 hora y esto va a tener una buena afinidad.
Y la otra, que es la forma indirecta o la técnica de sándwich, como se conoce, es que vamos a utilizar un anticuerpo primario que reconoce nuestro antígeno o nuestra proteína en estudio, pero que este anticuerpo primario va a tener que ser reconocido por un anticuerpo secundario, que este anticuerpo secundario ya va a tener acoplado el fluorocromo a diferente, ya sea de el fluorocromo que va a estar acoplado ya a este anticuerpo, ¿no? A este anticuerpo secundario, que nos va a detectar específicamente a nuestro anticuerpo primario. Aquí las ventajas de uno y otro es que esta tinción directa es muy inmediata, la podemos ver, mientras que en este caso lo vamos a poder observar con incubaciones de 2 días, ¿no? Entonces esto se empieza el día de hoy y el día de mañana lo terminamos, entonces lo podemos ver ya nuestra reacción realmente en un día, ¿no? Lo podemos ver porque el anticuerpo primario se deja en contacto con nuestro antígeno durante toda la noche y el anticuerpo secundario se deja en contacto con el anticuerpo, con el tejido durante 1 hora a temperatura ambiente y esto obviamente podemos observarlo, ¿no? Y aquí, mientras que la técnica directa, obviamente nuestro fluorocromo, nuestra tinción, la podemos ver en unas horas, ¿no? Y es muy rápido. La desventaja es que no muchos anticuerpos están acoplados ya al fluorocromo y no hay una variabilidad en cuanto al fluorocromo que se vaya a utilizar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos buscar, por ejemplo, una proteína que detecte la proteína tau fosforilada en cierto sitio y que otro anticuerpo detecte la truncación en otro sitio, puede ser que los dos estén con el mismo fluorocromo, entonces no me da esa variabilidad que yo necesito para poder hacer tinciones múltiples. Mientras que acá en el anticuerpo de la forma indirecta o la técnica de sándwich, esto sí me da esta variabilidad. Yo puedo marcar este anticuerpo con anticuerpos de diferente, que tengan diferente fluorocromo y eso me da la variabilidad para poder hacer tinciones múltiples, ¿no? Dentro de ellos, como les comentaba, los fluorocromos que normalmente se acoplan a los anticuerpos en la método pueden encontrar fluoresceína, rojo Tejas o CY5, que son los más comunes. Pero, sin embargo, también nosotros podemos ver que estos, como les decía, son muy limitados y por otro, la intensidad y la abundancia también es mucho más limitada y la facilidad en nuestro tejido. Entonces va a tener una intensidad de fluorescencia mucho más baja que una que utilicemos el método indirecto. ¿Sí? Dentro de este método indirecto, pues es como les comentaba, nuestro antígeno, que sería nuestra proteína de interés, el anticuerpo primario se vuelve un antígeno y nuestro anticuerpo secundario va a tener la afinidad por este anticuerpo primario que va a estar acoplado a diferentes fluorocromos, como ya previamente lo hemos dicho. Las ventajas, pues obviamente, tiene gran sensibilidad, una gran resolución en el microscopio confocal. De hecho, ya se han desarrollado algunos otros fluorocromos que tienen mucha intensidad y son mucho más estables a diferencia de isotiocionato de fluoresceína, entre otros, ¿no? Que ahorita los vamos a ver. Se pueden utilizar ambos métodos, tanto el método directo con el método indirecto, simultáneamente, ¿no? Se pueden utilizarse técnicas cualitativas con señales fluorescentes en preparaciones similares. Esto quiere decir que nosotros podemos, a través con esta técnica de fluorescencia, nosotros podemos realmente hacer una evaluación por intensidades de fluorescencia, ¿no? Que son realmente unidades arbitrarias de fluorescencia, pero que nosotros lo podemos empezar a analizar en diferentes estadios o en diferentes procesos dentro de, según la técnica que estemos haciendo. La desventaja es que no se pueden mezclar colorantes no fluorescentes con fluorescentes, esto es peroxidasa, no la podemos mezclar con fluorescentes. ¿Por qué? Porque la peroxidasa es muy densa y obviamente cuando nosotros lo vemos en el microscopio confocal, esa estructura densa, pues ya no va a permitir que realmente el fluorocromo pueda utilizarse, ¿no? O pueda estar siendo detectado en esa área. Por eso es una de las desventajas. Las preparaciones tienen una vida corta, tienen una vida promedio corta, las tinciones fluorescentes, pero podemos nosotros alargarla realmente con algunos preservadores de fluorescencia, como es el Vectashil y el Fluorogard, que esto nos han permitido mantener por mucho tiempo la fluorescencia, ¿no? He tenido yo algunos casos, algunas tinciones que tienen más de 8 años, pero esto sí es muy importante que debemos mantenerlas en congelación, ¿sí? Nosotros la mantenemos en congelación por mucho tiempo y nosotros podemos seguir viendo estos fluorocromos. Obviamente, conforme pasa el tiempo, estas tinciones fluorescentes tienden a decaer.
Es una de las cosas que podemos nosotros empezar a hacer. Los controles que debemos de tener dentro de nuestra inmunofluorescencia son, primeramente, tenemos que tener un control negativo donde realmente sepamos que nuestros anticuerpos o la proteína que nosotros pretendemos buscar no se encuentre en el tejido. ¿Sí? Este es el control negativo. Entonces vamos a utilizar un tejido que no es la proteína que buscamos y ponemos el anticuerpo primario específico para la proteína que nosotros queremos y obviamente también nuestro anticuerpo secundario específico para el anticuerpo primario. Y es obviamente lo que nosotros lo que tenemos que ver es realmente no debe haber un afinidad por el anticuerpo, ¿no? Otra cosa que podemos hacer también como un anticuerpo de control negativo es cuando nosotros, este anticuerpo no va a tener afinidad por nuestra proteína. Esto quiere decir que podemos utilizar el suero preinmune antes de que se haya hecho el anticuerpo y nosotros vamos a utilizar el suero preinmune en donde este anticuerpo no ha sido sensibilizado, entonces no va a tener afinidad nuevamente por nuestra proteína de interés, ¿no? La otra forma que nosotros podemos utilizar es utilizando ya un tejido que sabemos específicamente que se expresa la proteína que nosotros queremos, pero se sustituye, o sea, no se pone en contacto el primer anticuerpo, solamente se pone en contacto el segundo anticuerpo, y esto es para ver la afinidad y especificidad de nuestro anticuerpo secundario, que no haya una reacción cruzada con nuestro tejido, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros veamos y valoremos que nuestro anticuerpo secundario no va a tener afinidad, y esto si tiene afinidad por la proteína que nosotros estamos estudiando, pues obviamente nos puede dar un falso positivo, ¿no? Entonces, este es uno de los controles muy importantes donde nosotros vamos a quitar el anticuerpo primario y solamente vamos a utilizar el anticuerpo secundario. Lo otro es que el control de nuestro secundario, sí, este es como les acabo de decir, simplemente vamos a utilizar otro anticuerpo secundario donde no tenga afinidad para nada sobre nuestro tejido. Lo otro, el control positivo es donde ya sabemos que está presente nuestra proteína, entonces nosotros vamos a utilizar nuestros anticuerpos, ¿sí? En estudio y vamos a tener la reacción antígeno-anticuerpo porque va a tener obviamente la afinidad de visualización con nuestro marcador, que va a tener la afinidad con el anticuerpo y obviamente que nuestro anticuerpo primario está detectando el tejido. Y finalmente, pues esto lo tenemos que hacer siempre a la par con lo que es con nuestro tejido, que ya es nuestro tejido problema, para poder detectar si hay o no hay presencia de este anticuerpo, ¿no? Asimismo, entonces vemos que esta tensión sigue estos sitios, estos procesos donde ya vimos la fijación, la permeabilización, entonces continuamos con lo que es el bloqueo de fondo basal. Hablamos ya prácticamente de cómo es la tensión, el método directo o la método indirecto, los controles que debemos de tener y adicionalmente tenemos que ver que posteriormente tenemos que empezar con el fondo basal. El fondo basal, obviamente, antes de hablar de esto, tenemos que inclusive, he hecho estas preguntas que pueden ayudarle mucho para que puedan ustedes a determinar qué es lo que pretendemos hacer y cómo vamos a mezclar los anticuerpos primarios, ¿no? Lo primero que tenemos que determinar son las características de nuestro anticuerpo primario. ¿Qué tipo de inmunoglobulina es? Esa es una de las preguntas, si es IgG o es IgM. Tenemos que definir en qué especie se desarrolla el anticuerpo primario, si es ratón, conejo, cabra, en fin, cualquiera especie, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos puntos, que es una IgG, por ejemplo, de ratón, o es una IgM de ratón, o es una IgG de conejo, en fin, ¿no? ¿Con qué especies cruza el anticuerpo primario? Esto es muy importante porque dentro de nuestro inserto, cuando nosotros compramos un anticuerpo primario o en aquellos casos que tenemos un anticuerpo que realmente, eh, cuando tenemos hasta las 12:40, ¿verdad? Este, bueno, entonces continuamos. Entonces, dentro de este, 12:50, sí, es a correcto. 12, sí, 12:50. ok, entonces todavía nos falta un ratito. Sí, sí, Entonces, gracias. de aquí nosotros empezamos y que determinamos, entonces tenemos que determinar en nuestro anticuerpo primario qué tipo de inmunoglobulina es, en qué especie está desarrollada y con qué especies cruza. ¿Por qué? Porque esto es muy importante, porque si nosotros podemos utilizar un anticuerpo que sí va dirigido, por ejemplo, contra la proteína tau humana,
¿sí? Pero resulta que nuestro anticuerpo primario no cruza con humano. Entonces, por nosotros, por más que estemos concentrando nuestro anticuerpo primario, no nos va a dar reacción porque no cruza con humano, ¿sí? Puede cruzar con rata, con la proteína de rata, con el conejo, con el ratón, en fin, puede cruzar con otras especies, pero si no cruza con el humano, pues jamás vamos a tener una reacción específica. Entonces es muy importante que nosotros sepamos con qué anticuerpos cruza este anticuerpo primario. ¿Qué tipo de tinción pretendemos realizar? Una tinción sencilla, pues lo más sencillo es utilizar un anticuerpo que esté secundario, que esté acoplado a la fluoresceína, que es la forma más fácil para poder nosotros detectar, ¿sí? Si es precisamente una doble tinción, entonces tenemos que definir que nuestro primer anticuerpo, el primer primario, va a ser reconocido con una fluorocromo, ya sea fluoresceína, y que nuestro anticuerpo segundo secundario va a ser reconocido con un isotiocianato de rodamina, puede ser rojo Texas o puede ser CY5. ¿Sí? Esto es muy importante que nosotros definamos precisamente cuál es nuestro anticuerpo primer primario y cuál es nuestro anticuerpo segundo primario, y que después cada uno de estos nosotros lo podemos diferenciar, pero va a ser identificado con diferente fluorocromo, ¿sí? O si es una triple tinción, para uno le vamos a poner un verde, para el otro anticuerpo primario, el segundo primario le vamos a poner una rodamina o un rojo Texas, y para el tercer, para el tercer anticuerpo primario le vamos a evidenciar con un CY5. Esta es la forma que nosotros vamos a empezar a poder determinar qué es lo que queremos hacer en nuestras tinciones, ¿no? Bueno, de ahí procedemos entonces que también tenemos que ver que hay autofluorescencia propia del tejido y que esta autofluorescencia las dan estas moléculas o estas proteínas, que es las flavinas, el NADPH, la lipofuscina también es, e inclusive se encuentra muchísimo en el cerebro y más en adultos mayores, que estas lipofusinas o estas sustancias o estos moléculas nos van a dar fluorescencia en las diferentes longitudes de onda. Entonces, si nosotros tenemos una autofluorescencia y no sabemos que nuestro tejido está teniendo esta autofluorescencia, nosotros podemos confundirnos en el análisis de por microscopía confocal, podemos confundirnos inclusive también en hipofluorescencia, podemos confundirnos inclusive, confundir una autofluorescencia con una tinción específica. Entonces, es muy importante que nosotros definamos y sepamos qué autofluorescencia podemos bloquear y cuál podemos estar jugando con ella. Pero dentro de ello, por ejemplo, lo muy importante es que estas autofluorescencias las podemos empezar a bloquear ya con una técnica específica, ¿no? Por ejemplo, también nosotros podemos empezar a bloquear estos sitios inespecíficos, por ejemplo, los radicales de aldehídos que se generan o se desarrollan precisamente con la fijación. Se emplea borhidruro de sodio o cloruro de amonio al 0.5 molar, ¿sí? Esto en PBS a pH 8 durante 10 minutos y a temperatura ambiente se pone en contacto, y esto ayuda a reducir realmente también esa autofluorescencia. Por otro lado, también el azul de Eva es azul de Evans, es un colorante. Este colorante también tiene nos bloquea, por ejemplo, todo lo que es la autofluorescencia en el canal de la fluoresceína, que es 488 nanómetros. Hay una gran reducción de esta autofluorescencia. Sin embargo, esta autofluorescencia con este azul de Evans, la desventaja es que nos da una fluorescencia muy intensa en otros canales. En este canal, por ejemplo, puede llegar a ser de 530 nanómetros hasta 650 nanómetros, y generalmente tiene una gran afinidad este colorante azul de Evans por fibras de elastina. Pero lo que sí es que bloquea toda la autofluorescencia en la longitud de 488 nanómetros, que es la longitud de la fluoresceína. Esto es importante, ¿por qué? Porque podemos jugar inclusive con este proceso de este colorante, darle, si vamos a estudiar, por ejemplo, vasos sanguíneos y proteínas de vasos sanguíneos, entonces obviamente nosotros podemos bloquear perfectamente todo lo que son las fibras de elastina, que son muy autofluorescentes en la visión en el microscopio confocal o la autofluorescencia. Entonces podemos mezclar entonces la fluoresceína con nuestro anticuerpo específico, y el azul de Evans lo podemos utilizar como una contratinción, y esto podemos inclusive ver
ver la morfología del vaso y asociarlo realmente con nuestra proteína específica que podríamos utilizar de proteínas que estén involucradas en los vasos, ¿no? En las células endoteliales. El otro también que podemos hacer para este bloqueo es la albúmina séricabomina, que esto es de 0.2 al 0.5% en PBS por 30 minutos a temperatura ambiente. Si es en cultivos celulares, obviamente se mantiene a 4 grados centígrados, ¿sí? Se puede utilizar también este bloqueo de sitios antigénicos como ello, y que es el suero preinmune. El suero preinmune también puede ayudar a bloquear, pero a mí esto realmente no me gusta. Yo normalmente lo que utilizo para el bloqueo de sitios inespecíficos por los anticuerpos también se utiliza la albúmina séricabomina. Esto es lo que más a mí me gusta utilizar, ¿no? También se utiliza leche en polvo descremada, que es al 5%. Esa se deja 20 minutos, ¿sí? A temperatura, hacer un bloqueo. Es mejor utilizar la albúmina séricabomina. Para autofluorescencia y azul de Evans, cuando yo voy a utilizar y analizar vasos sanguíneos, porque sé que me va a tener una afinidad por los vasos y en las fibras de elastina, y esto me va a ayudar a tener un contraste muy específico sobre la morfología de esto, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a combinar? Pues hemos visto que si hacemos que podemos mezclar anticuerpos, pero aquí es donde radica realmente lo complicado, donde cómo vamos a hacer una tinción simple o una tinción doble. Podemos hacerlo, por ejemplo, si es una tinción simple, podemos utilizar de cualquier especie una inmunoglobulina G o una inmunoglobulina M. Sin embargo, podemos hacer una tinción doble, muy simple también. Podemos mezclar anticuerpos de la misma especie, pero diferente inmunoglobulina. O podemos mezclar la misma inmunoglobulina, pero que sean de diferente especie. ¿Sí me explico? Entonces, esto es muy importante que nosotros tenemos que mantener esta individualidad, porque si no, de esta manera, si nosotros ponemos de la misma especie la misma inmunoglobulina, pues entonces nuestro anticuerpo secundario, aunque vaya dirigido con que tenga diferente fluorocromo, obviamente va a tener afinidad por los dos anticuerpos primarios de tipo inmunoglobulina. Por eso es muy importante, si vamos a utilizar anticuerpos de la misma especie, que sean diferente inmunoglobulina. Y ya cuando son de diferente especie, pues no importa qué tipo de inmunoglobulina vamos a utilizar, ¿no? Esta es una de las primeras recomendaciones que tenemos que hacer. Dentro de la descripción de nuestro anticuerpo secundario, es muy importante que nosotros nos veamos y busquemos precisamente, y si vamos a hacer tinciones dobles o múltiples, es aquí muy importante, y yo les recomiendo que desde un principio, aunque en ese momento no vayan a hacer tinciones múltiples, mejor busquen anticuerpos secundarios que nos vayan a detectar específicamente las fracciones específicas de la inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque esto a la larga puede darnos, si no tendríamos que volver a comprar un anticuerpo, si nuestra molécula va a reconocer la fracción, la cadena ligera y la cadena pesada, porque también por este reconocimiento de anticuerpo secundario puede haber también una reacción cruzada. Entonces, bueno, dentro de esto, el anticuerpo secundario viene así la descripción, el fluorocromo que está conjugado a nuestro anticuerpo, en dónde está levantado y contra qué va levantada, contra la inmunoglobulina G de la fracción específica, ¿sí? Entonces, cuando va a detectar toda la molécula del anticuerpo primario, va a tener aquí una leyenda H más L. El H más L es obviamente la fracción ligera y la fracción pesada de la molécula de la proteína del anticuerpo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver nosotros entonces que si van a comprar anticuerpos, aunque no estén planeando en este momento hacer una tinción múltiple, yo les recomiendo que principalmente busquen la fracción específica y no busquen la fracción H más L, porque si no después, si en algún momento pretenden realizar una tinción múltiple, entonces van a tener que comprar otro fluorocromo, ¿no? Entonces ya esta es la forma que se describe el anticuerpo cuando tenemos que empezar a seleccionar nuestros anticuerpos secundarios, ¿no? Aquí entonces también cuando se hacen las tinciones múltiples, podemos hacer, cuando es una doble tinción,
podemos utilizar una anticuerpo de diferente inmunoglobulina más un colorante, como les acababa de comentar, ¿no? Podemos utilizar colorantes que también nos pueden ser, que son que son fluorescentes y que tienen afinidad por algunas estructuras. Eso también nosotros lo podemos utilizar y combinar con anticuerpos. Sin embargo, también podemos hacer la combinación con anticuerpos de diferentes especies. Como ya les había comentado, podemos utilizar un anticuerpo combinado de la misma especie, diferente inmunoglobulina, más un anticuerpo de la misma inmunoglobulina, pero que sea de diferente especie. De esa manera nosotros podemos hacer una tinción múltiple, ya sean triples o hasta 4 tinciones. ¿Dónde va a radicar principalmente el problema? Cuando nosotros seleccionamos el anticuerpo secundario. Ahí tenemos que tener mucho cuidado que nuestro anticuerpo secundario no esté levantado. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar un anticuerpo anticabra, ¿sí? Que no va a haber una reacción cruzada por inmunoglobulinas de anticuerpos primarios. Pero si está desarrollado en cabra, ¿sí? Y nuestro anticuerpo secundario está contra la cabra, que sería el detectar entonces nuestro anticuerpo va a detectar todos los anticuerpos que se han desarrollado en cabra. Y si este anticuerpo IgG fue desarrollado, el secundario es desarrollado en cabra, entonces este anticuerpo IgG va a detectar los otros anticuerpos también que sean desarrollados en cabra. Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente en este proceso. Pero en cuanto a anticuerpos primarios, entonces, recapitulando, podemos mezclar diferentes inmunoglobulinas más un colorante de la misma especie. Triple extinción, misma especie, pero diferente, combinarlo de la misma especie, diferente inmunoglobulina, combinarlo con otra inmunoglobulina, pero de diferente especie. ¿Sí vamos bien hasta ahí? De ahí entonces tenemos que empezar a hacer que nuestros anticuerpos deben de tener, por eso les comento, que deben de tener la fracción específica. Debemos obtenerlo con la fracción de las cadenas ligeras, la fracción variable. Entonces, esta manera, la fracción variable, ya nos va, recuerden que la IgM es un pentámero de IgGs. Entonces, si nosotros buscamos la H más L, que sería esto que les había comentado, si nosotros detectamos nos va a detectar toda la molécula de la IgG, pero como este es un pentámero de IgGs, entonces nos va a detectar también cada una de estas moléculas. Entonces ahí va a haber un problema de reacción cruzada. Por lo tanto, para la IgM tenemos que buscar nosotros la fracción variable que es la fracción mu, y para la IgG es la fracción gamma. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para poder hacer esta selección. También podemos, una de las cosas que afectan mucho nuestra inmunoreactividad es también el tiempo de fijación, que tiempos muy prolongados de fijación pueden afectar la afinidad por este anticuerpo, ¿no? Por nuestra inmunoreactividad. Y también el exceso de lavado. Si nosotros damos un exceso de lavado también en este proceso de tinción, pues obviamente también va a tener un efecto negativo en cuanto podemos generar nosotros el desprendimiento de nuestra reacción antígeno-anticuerpo, aunque es muy estable. ¿Alguien habló? Bueno, entonces también el exceso de sales, ¿sí? Esto es, por ejemplo, si tenemos un pH muy básico en nuestra solución, también va a afectar a nuestra reacción de antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces tenemos que controlar el tiempo de fijación, nuestro PBS que sea exactamente a pH 7,4, ¿sí? Algunas reacciones en secundarios podemos variar un poquito el pH para poder incrementar más el fluorocromo, pero bueno, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que el exceso de sales puede afectar principalmente la reacción de antígeno-anticuerpo o el exceso de lavados y el tiempo de fijación, ¿no? Que sea muy elevado, mucho tiempo. Entonces, como les comentaba, los consejos para esto tenemos que, recapitulando nuevamente, tenemos que utilizar anticuerpos de la misma especie, la fracción gamma, la fracción mu en anticuerpos secundarios para poder evidenciar nuestros anticuerpos primarios. Tenemos que tener inclusive diferentes fluorocromos para cada uno de nuestros anticuerpos primarios que vamos a tener. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un monoclonal, una IgG monoclonal, una IgM monoclonal, ¿sí? Y una policlonal de IgG. Entonces tenemos que utilizar
anticuerpos que estén acoplados a diferentes fluorocromos que sean específicos para cada una de nuestras inmunoglobulinas. Entonces, esas son una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para poder ver y analizar estos, ¿no? De una forma gráfica, el algoritmo que es, podemos utilizar anticuerpos de la misma especie, pero con diferente inmunoglobulina y obviamente vamos a utilizar diferentes fluorocromos. Cuando son especies diferentes, podemos utilizar inmunoglobulinas iguales, pero también obviamente tenemos que mezclar fluorocromos diferentes, ¿no? Entonces, este algoritmo tan simple y sencillo es lo que es la base realmente de del proceso de tinción, ¿sí? Hay, como les comentaba, los fluorocromos que más se utilizan, por ejemplo, AMCAM, que es para calcio, se excita a 350 nanómetros y emite 450 nanómetros. El CE3, 550 nanómetros. Cada uno de estos fluorocromos, por ejemplo, el HESH, este tiene afinidad por el núcleo y esto también se puede utilizar en combinación con los marcadores fluorescentes que ya habíamos visto. Siempre tenemos que definir qué longitud de onda es cada uno de estos fluorocromos que vamos a utilizar para que nosotros en el microscopio confocal podamos definir exactamente qué es lo que nosotros estamos viendo. Recuerden que en el microscopio confocal nosotros vemos imágenes, no estamos viendo realmente que me digan aquí la fluoresceína está teniendo tal cosa o el cuerpo secundario que está acoplado al rojo Texas, nosotros no vamos a poder ver exactamente que cada uno. Nosotros tenemos que definir qué color va a poder ser detectado con cada fluorocromo. Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan siempre en cuenta, ¿no? Por ejemplo, también hay otros fluorocromos, los más comunes que se utilizaban anteriormente eran estos, ¿sí? Que era la rodamina, el rojo Texas, la ficoritrina, que está más o menos a 480 nanómetros y 545 nanómetros, que se pueden inclusive hacer combinaciones con estos, ¿no? Y podemos en el confocal poder separarlos. También se utiliza el CY5, que está a 650 nanómetros, que nos da un color azul. Pero bueno, estos eran los que se utilizaban comúnmente en las técnicas de inmunofluorescencia, pero ya también hay otros fluorocromos que están a lo largo también desde 350 nanómetros hasta 635 nanómetros o 150 nanómetros, que son también los Alexa. A diferencia de los anteriores, estos son compuestos orgánicos sintéticos y son mucho más estables y son mucho más intensos en el proceso de detección, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar más para poder prolongar más la vida media de nuestros fluorocromos y poderlos utilizar a mucho mayor tiempo, ¿no? Y por último, la forma que nosotros tenemos que ver es el Vecta-Shield. El Vecta-Shield este es una solución acuosa en donde una vez que nosotros terminamos de hacer la técnica de inmunotinción, nosotros vamos a poner una gota de Vecta-Shield y sellar perfectamente. Esa es una solución acuosa, no se endurece. Y esta tenemos que sellarla perfectamente el cubreobjetos y esto nos ayuda y tenemos que evitar también que haya burbujas dentro de la misma preparación, ya sea en contacto con el tejido. Nosotros tenemos burbujas alrededor de nuestro tejido que no esté afectando para que nosotros podamos analizarlo. Debemos evitar esas burbujas. ¿Por qué? Porque oxidan realmente nuestros fluorocromos y la vida media decae también mucho más rápido. Entonces tenemos que tener todo completamente sin burbujas y adicionalmente tenemos que fijar completamente o sellar perfectamente el contorno del cubreobjetos al portaobjetos. Esto se hace con barniz transparente, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podemos verlas, podemos congelarlas, volvemos a verlas en un tiempo aproximado y les digo, esto me ha llevado a mí inclusive a 30, inclusive de 8 o 10 años que yo todavía he podido ver algunas muestras con este Vecta-Shield. Hay otras personas que utilizan glicerol PBS y parafeniliamina. Para microscopía confocal no funciona. No funciona porque como es un láser el que está estimulando nuestra muestra, obviamente esta tinción inmediatamente se va a apagar con el láser. Aunque también ya hay otros láseres que son muy importantes, que son que dañan menos la fluorescencia, pero realmente glicerol PBS y parafeniliamina no es adecuado para preservación de fluorescencia. Hay otros también en el mercado, el fluorogar también, que parece ser que el fluorogar sí se solidifica,
que también puede utilizarse para microscopía confocal. ¿Por qué yo utilizo Vectashield? Porque una vez que yo tengo el tejido y he hecho las tinciones, y si se me apaga con el tiempo, yo puedo volver a desmontar esa preparación, la puedo lavar nuevamente y la puedo reteñir nuevamente, y eso es muy factible para poder preservar más ese tejido, ¿no? E inclusive también en células lo podemos hacer. Pero en cambio el fluorogar, si se fija y se solidifica, pues entonces ya no tendremos la posibilidad para que nosotros podamos hacer esta nueva retinción en esta preparación, ¿no? También tenemos otra de las cosas que tenemos que fijarnos cuando nos dona o cuando tenemos este tejido, estos anticuerpos, por ejemplo, en este anticuerpo monoclonal que va dirigido contra la proteína amiloide beta, tienen que fijarse ustedes aquí la descripción. Aquí nos dan exactamente qué tipo de inmunoglobulina es nuestro anticuerpo primario, que es uno de ratón, es una inmunoglobulina G de ratón. ¿Sí? Por otro lado, también con qué especie reacciona, ¿no? Tenemos que ver qué parte de la molécula nos está detectando, porque recuerden, si nosotros estamos buscando una fracción de un anticuerpo y si nuestra proteína se proteoliza y nosotros buscamos una fracción que nuestro anticuerpo detecta, pero que esa fracción proteolizada no la encontramos en nuestro sistema, entonces nosotros vamos a decir que es negativo, obviamente es negativo, y que no hay esa proteína, pero sí hay esa proteína si nosotros buscamos otros sitios que pueda ser reconocida la proteína. Entonces es muy importante. Otra de las cosas que tienen que ver, por ejemplo, aquí también nos dice que este anticuerpo va a funcionar con un pretratamiento de ácido fórmico. Entonces, también en la hoja técnica también nos dicen cómo tratar este anticuerpo para que nosotros podamos utilizarlo, ¿no? También, déjeme ver, estas cosas son unas de las cosas que tenemos que ver, ¿no? Para que tengamos también analizar precisamente cómo vamos a seleccionar nuestro anticuerpo primario. Otra de las cosas también tenemos que observar que, miren, por ejemplo, aquí en lo que les había comentado es la especie del antígeno que está hecho en ratón y la reactividad de especies. Esto también reacciona con el ratón y la rata. Quiere decir que la proteína, este anticuerpo que nosotros vamos a detectar en el humano, también podemos detectar esta proteína también en el ratón y en la rata, ¿no? Y aquí tenemos que ver especies cruzadas, ¿no? Que también podemos detectar este anticuerpo, ¿no? Y obviamente nos dice que no está conjugado. Esto quiere decir que no está acoplado a ningún fluorocromo o a ninguna actividad enzimática, ¿no? Entonces, también aquí nos dice, podemos observar, ¿por qué? Porque nosotros nos vamos con la idea de que todos los anticuerpos van a estar mantenidos o se van a tratar con PBS, pero inclusive en el mismo inserto nos puede indicar inclusive dónde está desarrollado o dónde está resuspendido nuestro anticuerpo primario. Por ejemplo, en este caso es en TRIS-HCL. ¿Sí? Si nosotros vemos esto, quiere decir entonces que nuestro anticuerpo primario, todo lo que hagamos con nuestro anticuerpo primario, por ejemplo, el bloqueo de sitios antigénicos, que es la albúmina, nosotros vamos a utilizar TBS, ¿sí? Y en nuestro anticuerpo lo vamos a diluir en TBS. Y posteriormente que ya hagamos esta tinción o la acción del anticuerpo primario, posteriormente ya en nuestro anticuerpo secundario regresamos otra vez a funcionar con el PBS. ¿Por qué? Porque este anticuerpo primario que es diluido en TBS, este va a funcionar mejor en este buffer. Si nosotros le ponemos PBS, posiblemente hagamos que la reacción de nuestro anticuerpo primario disminuya. Entonces, por eso hay que tener también eh, una muy buena observación en esto, en donde el anticuerpo primario se está desarrollando, porque si no, de la otra manera, va a ser precisamente una disminución en nuestro fluorocromo, ¿no? Y entonces, como ya vimos esto, ya no vamos a detenernos ahí. Y bueno, la técnica, nuevamente regresamos entonces, la técnica que debemos de seguir para una tinción simple, que ya sea inclusión en parafina, si están incluidos los tejidos de parafina, hay que desparafinarlos, ¿sí? O la otra es desparafinarlos y llegarlos hasta etanol,
¿sí? Se realiza el corte, como ya habíamos mencionado, y se desparafinan. Entonces se procesa entonces inmediatamente para poder hacer el bloqueo de sitios en específicos, como ya los habíamos visto con albúmina, se lavan con PBS o dependiendo si el anticuerpo primario que vamos a utilizar se está suspendido en TBS, entonces utilizaremos TBS y el anticuerpo, la albúmina libre, la diluiremos en TBS. Esto es sin tritón, a menos que nosotros vayamos a utilizar un tejido de gran espesor como es de 50 a 60 micras, entonces desde este momento vamos a utilizar el TBS o el PBS con tritón, ¿sí? Si es en células, normalmente no se hace con tritón, pero si nosotros vamos a utilizar en células, en cultivo de células, nosotros vamos a tener que hacer una permeabilización solamente por 10 minutos y después se utiliza ya en PBS sin tritón. Después se pone el anticuerpo primario, se diluye en PBS tritón o en TBS según el caso. Posteriormente se deja 24 horas a 4 grados centígrados y ya posteriormente se revela con el fluorocromo que nosotros vamos a necesitar o que estamos indicando y se montan en Vectashield y se analiza por microscopía confocal. Esta es una tinción normal, sencilla, pero cuando se hacen dobles o triples se hace exactamente lo mismo, pero conservando esa individualidad de especie y de inmunoglobulina. Entonces nosotros podemos hacer cócteles. Ya no es necesario que nosotros primero pongamos un primer primario y lo desarrollemos y después que una vez desarrollado ya está el fluorocromo de nuestro primer primario, volvamos a hacer toda esta técnica y se llevarían más o menos aproximadamente como 4 o 5 días. Sin embargo, ahora con ya esta especificidad que les he comentado, tanto de especie, preservando la reacción de antígeno-anticuerpo y también diferentes especies o diferentes inmunoglobulinas, mezcla de ellos, entonces nosotros podemos hacer en donde va solamente un anticuerpo, podemos hacer un cóctel de anticuerpos primarios y posteriormente también hacemos cóctel de anticuerpos secundarios, pero siempre manteniendo la individualidad, como ya les había comentado. Y todo el proceso se hace como si fuera nada más una tinción simple, pero ya estamos haciendo una tinción múltiple porque obviamente ya vamos mezclando los anticuerpos soloseinados, los rodaminados, y el CY5 y también tiene una afinidad. Obviamente cada uno de estos anticuerpos va a tener su afinidad por cada inmunoglobulina de nuestro anticuerpo primario. No va a haber mezclas, a menos que no sepamos, como les comento, hacer nuestra reacción de antígeno-anticuerpo en nuestro secundario. Todo también la forma de visualización, nuestro tejido, es de acuerdo a lo que es cómo lo vamos a visualizar. Si nosotros tenemos un microscopio de epifluorescencia, así lo vamos a ver nosotros, esta tinción difusa, pero va a ser muy complicado poder hacer unas tinciones múltiples porque obviamente la colocalización es complicada, aunque ya hay unos microscopios actualmente que ya pueden hacer la colocalización, pero aún así nosotros estamos viendo todo el conjunto, la imagen tridimensional de nuestro tejido o de nuestra célula, entonces va a ser muy complicado. Recuerden que esta va a sobreponer sobre solamente 2 imágenes. Sin en cambio, en confocal, ese espesor que nosotros vamos a cortar ópticamente, el confocal nos va a hacer una colocalización exacta porque va a ser en la misma región, en el mismo corte, y no le va a interesar el microscopio confocal que hay abajo ni que hay arriba de nuestro tejido, en nuestro tejido, ¿no? Solamente le va a interesar el corte que va a tomar en ese momento. Y nosotros podemos colectar todo este espesor de nuestro tejido y nos va a mantener todo en foco y nos va a mantener la individualidad de la tinción. Entonces, de esa manera nosotros podemos tener y asegurar que realmente podemos ver un tipo de colocalización. Pero en fluorescencia esto sería muy complicado, ¿no? Y lo otro, Perdón, doctor José, vamos ya casi terminando con el tiempo. El problema es que tenemos la próxima plática ya programada por el Zoom. sí, sí, sí. Gracias. Entonces, ya nada más son 3 minutos, ¿verdad? Entonces, Sí, ya por para favor. concretar, entonces las técnicas de inmunofluorescencia pues son analizadas a través de la microscopía confocal y las aplicaciones pueden ser tanto de plantas, que rápidamente les pueda pasar unas imágenes, ¿sí? Se utiliza el microscopio confocal donde realmente se utiliza una tinción específica, ¿sí? Que es la estimulación de diferentes fluorocromos en el microscopio confocal que nos va a dar una imagen como estas que son las marañas neurofilares y ya
las tinciones múltiples, ¿no? E inclusive en el microscopio confocal podemos hacer ya también tomas de videos que pueden ser también, no en tiempo real, pero podemos hacerlo también en ello, ¿no? Podemos utilizar aprovechar la autofluorescencia, podemos hacer la peroxidasa entre ellos, donde se está cambiando ya el fluorocromo por una diaminobencidina, y pues bueno, esto sería más o menos lo que podemos hacer nosotros en el análisis de microscopía confocal en la aplicación de la técnica de inmunofluorescencia e inmunistoquímica. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?